Bien, amada familia, bendiciones para todos. Un abrazo de parte de su amigo y hermano, el pastor Jeffrey Marte. En este momento estamos aquí. Queremos traer lo que es ahora una serie, una corta serie de 5 temas, la cual habla sobre la mayordomía. Sabemos que la mayordomía desde mucho tiempo siempre ha traído sus problemas, ideas por aquí, ideas por allá, la iglesia por un lado, otros quieren agarrar por otro lado, algunos creen que le pueden tomar préstamos a Dios sin que Dios en realidad le haya dado el permiso de tomar ese préstamo y sobre todo ver cuáles son las bendiciones de una persona que en realidad ah, él es fiel a Dios. Él es fiel a Dios sobre todas las cosas. Y por eso entonces traigo este tema, porque primeramente para serle fieles a Dios y para que nosotros podamos ver cuáles son los beneficios de ser lo que es un mayordomo fiel, para que podamos aprender lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía sobre este tema, pero también para responder a muchas preguntas, a algunas interrogantes y algunas ideas que hoy en día han estado saliendo, especialmente en las redes sociales, porque recuerden que las redes sociales ahora se ha convertido en medio donde todo el mundo puede expresar lo que quiera. Algunas personas eh, tergiversan textos y otros creen que por leer algún texto que parece que da alguna idea, ya quieren justificar la idea que quieren traer. Pero durante esta serie vamos a tener muchas preguntas, las cuales van a ser respondidas. Así que yo quisiera, sin más preámbulo, poder iniciar inmediatamente con el tema que tenemos en esta mañana, el cual lleva como título Mayordomo Fiel, el cual será el tema introductorio, y luego los demás serán el uso del diezmo, el uso del diezmo, y ver si yo puedo utilizar el diezmo para ya sea para ayudar a algún necesitado, para la construcción del templo, para ver si yo puedo dudar de la asociación, entre otras cosas. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija y que Él sea entonces que se encargue del resto de este programa. Oramos. Querido Dios, oro en este momento por la dirección, para que me permita, Señor, poder aclarar ideas, poder expandir el tema y para que toda persona que pueda escuchar este tema, Señor, pueda ser edificada y que muchas de sus preguntas puedan ser respondidas. Esto yo te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, de una vez pasamos aquí a nuestra diapositiva. Como ya ustedes le había mencionado, aquí tenemos el título Mayordomo Fiel. Y qué bueno, quizá usted se hace la pregunta, ¿qué es un mayordomo? Y justamente aquí iniciamos de una vez respondiendo esta pregunta. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es una persona encargada de la supervisión y gestión de una casa, especialmente en hogares grandes o personas con alto poder adquisitivo. O sea, una persona, vamos a decir que hay alguien con mucho dinero y esa persona con mucho dinero entonces contrata a un mayordomo para que le administre ya sea su casa o para que le administre sus bienes. Luego dice que tradicionalmente el mayordomo se ocupa de coordinar al personal doméstico, como cocineros, camareros, limpiadores, etcétera. Asegurarse de que todo funcione correctamente en la casa y atender a los dueños y a sus invitados con discreción y eficiencia. Y qué bueno, ¿no?, que menciona todo esto, porque justamente es el modelo de mayordomo que vamos a tratar en este tema. Así que, como dice aquí, un mayordomo es una persona que administra los bienes de alguien, ya sea una casa, los muchos bienes, atiende a los invitados, entre otros. Y ese es el modelo que vamos a estar siguiendo, porque es el modelo que encontramos en la Biblia, administrar los bienes que alguien pone en nuestras manos. Míralo ahí. ¿Quién es entonces el dueño de todo? Ya usted lo sabe, ¿quién es el dueño de todo? Pero, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia en Salmos capítulo 24 y el versículo número 1, que del Señor es la tierra. Me gusta aquí, del Señor, primeramente, del Señor es la tierra, número 1. La tierra, ¿no? Y todo lo que hay en ella, o sea, hablando del mundo y todo lo que hay en el mundo. Y luego viene el mundo y los que en él habitan, o sea, el planeta Tierra es de Dios, todo lo que hay en el planeta Tierra es de Dios y
todo ser viviente que habita en el planeta Tierra es de Dios. Yo creo que si hacemos la pregunta, ¿quién es el dueño de todo? Que esa fue la pregunta, ¿verdad? Que respondimos aquí, ¿quién es el dueño de todo? Pues dice aquí el Salmo, del Señor es todo. Y cuando dice todo se refiere a todo. Luego vemos quizás un poquito más, ¿verdad? De la palabra de Dios que quizá puede mencionar algunos detallitos más. Salmo 50, versículo 10 hasta el 12. Dice aquí que, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que hay todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él. O sea, ¿qué enfatiza aquí de qué es de Dios? Recuerden, el texto anterior enfatiza que el mundo y todo lo que hay en el mundo y todo lo que habitan en el mundo es de Dios. Ahora, Dios viene ahora y da algunos detallitos más en otros pasajes, como dice aquí, que todo animal del bosque es de Dios, que de él es todo lo que se mueve en el campo. Aquí hablando de los animales, todo lo que se mueve es de Dios. Ahora, Ageo capítulo 2 y el versículo número 8 dice que mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos, un versículo que muchas veces nos gusta para decir que nosotros somos hijos del dueño del oro y la plata. Déjeme ver si hay algún otro versículo el cual nos diga a nosotros que hay otras cosas que son de Dios. Bueno, aquí tenemos aquí una cita del Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 197. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Tenemos que tenerlo pendiente. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Él pone su mano sobre nuestras posesiones y dice, yo soy el dueño legítimo de todo el universo. Estos son mis bienes. O sea que todo lo que nosotros tenemos. Y dice Dios que todo lo que nosotros tenemos es de Él. Pero ¿qué dice Dios? Dice Dios, consagradme los diezmos y las ofrendas. Consagremos los diezmos y las ofrendas. Y luego dice que al traer estos recursos especificados como señal de vuestra lealtad y sumisión a mi soberanía, luego dice Dios, mi bendición aumentará vuestros bienes y tendréis abundancia. Y tendréis abundancia, familia. O sea, esto es Elena G. de White que lo escribe siendo dirigida por el Espíritu Santo. Dice ya que Dios nos dice a nosotros que le consagremos los diezmos y las ofrendas y que cuando nosotros le dedicamos esos recursos, la bendición de Dios aumentará nuestros bienes y tendremos abundancia. Yo sé que a muchos, déjame pasar aquí esta escena, yo sé que a muchas personas hablar de esto como que a veces le incomoda cuando se va a hablar de dinero en la iglesia. Mira, lo voy a decir de esta manera. Alguien me dijo a mí, o mejor dicho, he escuchado a personas que dicen que en la iglesia uno no debería ni siquiera ni de hablar de dinero un sábado, especialmente los sábados. Pero yo me pregunto, cuando hablamos sobre el diezmo y ofrenda en sábado, que es de dinero, ¿estamos hablando de qué tipo de dinero? Estamos hablando de un dinero que le corresponde a Dios, de nuestra fidelidad, de nuestra mayordomía, de los recursos y bienes que Dios ha puesto en nuestras manos que nosotros tenemos que administrarle. Por lo tanto, hablar de esto en sábado no puede ser un pecado, porque estamos hablando de nuestro deber para con Dios. Así que yo voy a dar una próxima diapositiva. Hacemos la pregunta, ¿quién es el mayordomo? Recuerden que la pregunta anterior es, ¿quién es el dueño de todo? ¿Y quién es el dueño de todo? Dios es el dueño de todo. Ahora, la próxima pregunta es, ¿quién es el mayordomo? Ustedes pueden ver ahí una lista de 3 nombres o grupo de personas, de otro grupo de personas que yo pongo aquí. Yo hago esto siempre para tener quizás ver el dinamismo, ¿no? O ver qué tan firme está la gente en su idea. Por eso yo puse aquí los arcángeles, los querubines, los ángeles. Y nosotros sabemos que no son ninguno de ellos los administradores de las cosas que Dios nos ha entregado. Perdón, sino que es Dios, sino que somos nosotros mismos los administradores o los mayordomos de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Lo vemos en la Biblia. Mira, Génesis capítulo 1 y el versículo 26 dice de la siguiente manera. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta aquí no habla de mayordomía, ni de un hombre como mayordomo. Pero de aquí en adelante, dice el texto,
que el hombre ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Mi pregunta es, ¿habla aquí de mayordomía o del hombre como mayordomo? Claro que sí. Aunque no dice la palabra mayordomo ni mayordomía, está hablando del hombre como quien ejerce dominio. Recuerde que el modelo, la definición de mayordomo que habíamos puesto, decía que es una persona que administra los bienes que el jefe o el dueño de la casa ha puesto en sus manos. Y esa persona coordina también a los cocineros, a los limpiadores, entre otros. Y aquí es el mismo modelo que podemos encontrar en la Biblia. El hombre ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Continúa diciendo la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 15 del libro de Génesis, que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Yo sé que su versión dice un poquito diferente, pero aquí está. El Señor Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo labrara. Mi pregunta es, ¿esto es administración? Sí. Y si es administración, también es mayordomía, porque un mayordomo es un administrador. La Biblia sigue diciendo, el Salmo capítulo 8, versículo 3 hasta el 7, unos textos ya bien conocidos. Dice aquí, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y majestad. Tú le haces señorear, aquí está, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. O sea, Dios es el dueño de todo, el creador, pero pone al hombre para que sea el señoreador de las obras que Dios ha hecho. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo. O sea, vemos aquí el mismo concepto de mayordomía. Así que, ¿quién es entonces el mayordomo? Tú y yo somos mayordomos y como mayordomos tenemos que ser fieles, aunque creo que lo cito un poquito más adelante, creo. Recuerde que Pablo dice que se requiere del mayordomo que sea hallado fiel. Así que vamos nuevamente. Aquí tenemos, el libro de Mateo capítulo 24, capítulo 45 y 51. Y también habla el mismo concepto de mayordomía, pero desde un punto de vista un tanto diferente. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así, o sea, administrando, ¿no? Y dándole el alimento a su tiempo, porque aquí también es un concepto diferente de la mayordomía en el caso de la administración, de darle lo que es el pan necesario para los miembros de la iglesia del Señor. Yo lo voy a dejar aquí, este texto, porque es el plan es responder la pregunta, ¿quién es el mayordomo? Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que administrar? La tercera pregunta que tenemos aquí, ¿qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder administrar? Aunque textos anteriores ya dijeron lo que nosotros administramos, de aquí en adelante también quisiera dar algunos detalles de lo que nosotros en realidad debemos administrar, de qué Dios ha puesto en nuestras manos. Bien, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y el versículo número 10 dice, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. O sea, la pregunta es, ¿qué es lo que debemos administrar? Primeramente, nuestros bienes y con las primicias de los frutos. Recuerden que aunque aquí es el concepto de alguien que es ganadero, también habla de los bienes, de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Familia, hay algo que es evidente. Por más que estemos pleiteando, peleando, buscando discusiones, por más que nosotros estemos querer justificar nuestro punto de vista, la palabra de Dios lo dice bien claro aquí. Mira, la Biblia siempre ha hablado de este tipo de tema. Quizás no abunda por completo de esto,
Pero la Biblia no tiene que estar abundando sobre un tema. Mira, la Biblia ya ha hablado. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes y con lo que Él nos dice que nosotros tenemos que darle, mira, la promesa es esta, que nuestros graneros se llenarán de abundancia y nuestros lagares rebosarán de vino nuevo. Apliquemos esto a nuestra realidad actual. Mira, Dios ha prometido y el que ha prometido es fiel y verdadero. Así que nuestro papel es creerle a Dios. Un poco más, testimonio para la iglesia, tomo 9, página 197, una vez más. En este caso, el párrafo número 3. El Señor ha dado a los hombres sus recursos para que negocien con ellos. Los ha convertido en sus mayordomos y ha colocado en su posesión dinero. Claro que sí. Elena de Guay lo menciona. Dios ha colocado en nuestras manos dinero, casas y tierras. ¿Algún stop? Ok, vuelvo nuevamente. Dinero, casas y tierras. Justamente hoy, un hermano dijo algo muy importante. El siervo de Dios no se gobierna. Mira, grabemos eso en nuestra mente. El siervo de Dios no se gobierna. Ahora como siervo, es siervo de Dios, como dice la palabra, que es esclavo. El esclavo no hace lo que quiera. El esclavo hace lo que manda su Señor. Y como dice aquí el texto, que Dios ha puesto en nuestras manos dinero, la pregunta es, ¿qué tú haces con tu dinero? Como dice aquí, ¿estás negociando? ¿Estás negociando con tu dinero? Y no me refiero a que tú pongas un repuesto, un colmado, pulpería, como le conozcas, una bodega. Esa no es el ideal. Se supone que como siervos de Dios tenemos que administrar nuestro dinero, claro que sí. Ahora la pregunta es, porque alguien podría decir, pues eso significa entonces que yo ah, no puedo poner un negocio. Claro que sí, porque Dios a nosotros nos da recursos para nosotros también poder mantenernos, sustentarnos. Claro que sí. Pero con ese mismo recurso que Dios ha puesto en mis manos, yo también tengo que negociar para la vida eterna. Y obviamente, yo creo que ya lo he mencionado, nosotros estamos en el tiempo del consumismo, donde nosotros queremos estar siempre ahí metido en Amazon, en AliExpress, en Temu, que se ha vuelto muy famoso. Digo yo porque yo también soy un comprador. Queremos estar ahí siempre buscando, ¿no? Comprar, ya sea ah, buscar cosas que quizás no necesito, una chancleta, pantalones, camisa y todo esto. Muchas veces, digo porque yo conozco personas así y yo también lo he hecho. Hemos comprado cosas que quizás no estamos necesitando. Y cuando yo hago esto, yo debería hacerme la pregunta, ¿yo estoy administrando correctamente los bienes y los recursos que Dios ha puesto en mis manos? Si no nos hacemos esa pregunta, es porque Dios no es el primer lugar en la ecuación de nuestras vidas. Dios no es la prioridad. No es la prioridad. Porque si Dios en realidad fuera el primer lugar y yo sé que mis recursos lo ha puesto Dios en mis manos para yo administrarlo, yo no voy a gastar compulsivamente en cosas innecesarias. Dios quiere, claro que sí, de que yo esté bien cómodamente. Dios quiere que yo no me falte el pan para el día a día. Dios quiere que a mí me vaya bien, pero también Dios quiere, sobre todo, que yo cumpla con la misión que Él me ha encomendado. Y eso yo lo hago también con mis bienes, con mi dinero, como menciona también aquí, con mi casa, con mi casa. Recuerde que la Biblia habla mucho sobre el hospedaje. La Biblia habla mucho sobre el hospedaje. Cuando usted haga una casa o vaya a hacer una casa, piense en el hospedaje, como usted como persona cristiana, que en algún momento un predicador va a pasar por allá y se va a necesitar el hospedaje, tenga su casa a servicio de la iglesia, tierra, todo su terreno, todo, téngalo también a disposición de la iglesia y Dios se va a encargar de darle su bendición. Luego sigue diciendo que todo esto debe considerarse como los bienes del Señor y usarse para promover su obra, para edificar su reino en el mundo. Ya está dicho, ¿no? Y que al negociar con los bienes del Señor debemos pedirle sabiduría para no usar su legado sagrado a fin de glorificarnos a nosotros mismos
o para complacer nuestros impulsos egoístas. La cantidad confiada varía. Claro, otro puede conseguir mucho más dinero que yo, pero Dios sabe por qué razón lo hace. La cantidad confiada varía, pero los que tienen los dones más pequeños no deben sentir que debido a que su talento de recursos es demasiado pequeño, no pueden hacer nada con el recurso. Dios nos ha dado a todos la misma capacidad de poder administrar. A unos le ha dado mucho más recursos para que administren y a otros nos ha dado un poquito menos de recursos, pero también para que administremos y lo hagamos de la manera correcta. Otra vez testimonios para la iglesia, en este caso el tomo 1, página 386, párrafo número 1, párrafo número 2 y párrafo número 3. Aquí habla de algo muy importante. Voy aquí. Habla de algo muy importante, que aunque habla de los ministros, es algo que todos tenemos que tener en cuenta, pendiente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta y pendiente? El uso excesivo, o déjame ver, la mala administración que en algún momento tuvimos y la abundancia de gastos que nosotros tenemos. A veces decimos, el dinero que yo gano no me alcanza para pagar la renta, para comer, para pagar mis deudas y luego para diezmarme, si no me quedaría con poca cosa. La pregunta es, ¿qué yo debería hacer en ese caso cuando tengo muchos gastos y la parte del Señor se ve comprometida o se ve afectada? Este texto nos va a ayudar a entender lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que nuestros ministros no tienen por qué pasar necesidad si practican la economía. Vamos a quitar la palabra ministros y vamos a poner hermanos. Si nuestros hermanos no tienen que pasar necesidad si practican la economía. Recuerda esto, practicar la economía. Si no lo hacen o si no lo hacemos, pasaremos necesidad en cualquier posición a la que se los asigne. Aunque se les proporcione la oportunidad más deseable, gastarán todo lo que reciben. O sea, si yo soy una persona que no practica la economía, aunque yo tenga una posición más elevada y consiga más dinero, si yo soy una persona que gasta mucho, por más dinero que tenga, voy a seguir igual. El dinero siempre me va a faltar. Ahora sigue diciendo que este ha sido el caso del pastor Hall. Tales personas necesitan poseer un fondo monetario inagotable para sus gastos a fin de mantenerse satisfechos. Oye esto, que cuando, por más dinero, por ejemplo, vamos a decir que yo soy una persona, vamos a decir que una persona cobra 50,000 pesos, consigue 50,000 pesos en el mes, pero a esa persona le gusta gastar mucho, le gusta, quiere vivir en una casa bien grande y bien lujosa, va 30,000, 20,000 o 30,000 pesos, vamos a decir 20, para no ser para no irnos muy lejos. Vienen 20. Recuerde que de esos 50,000, usted le tocan sus 5,000 de diezmo. Y si usted es de las personas que le gusta dar también tanto 10 y 10, ok, vamos a decir que son 10,000 o 7,500 pesos están comprometidos que son de parte del Señor. Ahora bien, usted tiene una casa de 20,000, porque usted quiere una casa más bonita, más grande, más lujosa. Ya tiene 27,000 pesos en su nómina. Pero de eso también recuerde que usted tiene los gastos de la luz, la comida, la gasolina. Y al fin y al cabo, cuando llegue el mes, le falta dinero. Porque usted tiene unos gastos muy altos. Ahora, dice Elena G. de White que si no practicamos la economía, aunque se nos ponga en una posición más alta, que luego cobre 75, 100,000, voy a querer ahora una casa en la que cobre 50,000 y esos 50,000, de esos 100,000, recuerda, ahora tengo que dar 10,000 de diezmo, 5,000 de ofrenda, o también 10,000 más de ofrenda. Y ella dice que esas personas necesitan poseer un fondo monetario inagotable para sus gastos a fin de mantenerse satisfechos. ¿Por qué? Porque aunque cobren $500,000, van a gastar demasiado. Y de la única manera que le va a poder sobrar es si tienen un fondo monetario inagotable. Ojalá pudiéramos conseguir eso, pero no se puede. Hasta Juan Soto, que tiene un contrato de $765 millones,
Si gasta locamente, ese dinero nunca le va a ser suficiente. Nunca le va a ser suficiente. Ahora, tenemos que tomar conciencia y saber que si Dios nos ha dado a nosotros 30,000, 20,000 o 50,000 pesos, es porque Dios sabe que yo puedo vivir con esa cantidad. Yo no puedo estar quejándome, no, porque esa no es la cantidad que yo quiero más. Pero Dios ha dicho que con esa es la cantidad que yo puedo mantenerme. Dice aquí ya el último párrafo que los que no manejan con sabiduría sus asuntos temporales suelen fallar en las cosas espirituales. Eso es una realidad, familia, porque muchas veces queremos tomarle préstamos a Dios y decirle, bueno, Dios, este mes se gastó más de la cuenta, así que el mes que viene yo te pago el diezmo. Y si usted ya ha tenido experiencia con eso, sabe que ese dinero difícilmente se gasta. Eso es un tema que vamos a tratar, el último tema que vamos a tratar de esa serie. Seguimos. Otro párrafo más, testimonio para la iglesia, página, tomo 5, página 249 y el párrafo número 2. La casa donde se adora a Dios debe concordar con su carácter y majestad. Hay iglesias pequeñas que toda la vida serán pequeñas porque porque ponen sus intereses propios por encima de los intereses de la causa de Dios. Eso es una realidad. Eso es una realidad. De iglesias que son muy pequeñas porque quizás los miembros le dan muy poca importancia. O sea, quizás en el sentido tanto de la ganancia de almas como de la ganancia, perdón, como en el templo. Siempre van a ser pequeños porque nadie se duele porque esas iglesias posiblemente ni siquiera se duelan por ganar almas o por gastar recursos en algún proyecto evangelístico. Dice que esas personas poseen viviendas amplias y cómodas para sí mismos y están constantemente mejorando sus entornos. Sin embargo, se conforman con tener un lugar inadecuado para el culto de Dios donde ha de morar su presencia. Tomemos conciencia, familia, tomemos conciencia. Y vuelvo y repito la frase que dijo el hermano, el siervo de Dios no se gobierna. El siervo de Dios no se gobierna. Vamos a seguir avanzando. Lucas capítulo 16 y el versículo número 12. Un texto aquí muy importante. Dice que el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Pues me quedo con la primera parte aquí arriba. Si yo soy infiel en lo poco, en lo mucho también seré infiel. Ya lo dijimos con el ejemplo anterior de cuando queremos gastar más de la cuenta. Ahora, familia, ¿qué tanto nosotros podemos robarle a Dios? Aquí ni siquiera es una pregunta, sino que es algo categórico. Nosotros no debemos robar ni un poco debemos robarle a Dios. Porque a veces llega a la idea a la cabeza de que, bueno, un peso, Dios no se va a molestar por un peso. Y posiblemente alguien, si escuchara a un pastor y le dice a una hermana, que le dijo a una hermana, pobrecita, el pastor le dice, no hermano, usted esos 10 pesos tiene que conseguirlo porque esos 10 pesos no son suyos, son del Señor. Y alguien puede decir, oye, pero qué terrible, qué indignación tengo yo con ese pastor, con la iglesia. Oye lo que le dice, por 10 pesos. Y la pregunta es, ¿esos 10 pesos son suyos o son del Señor? Una pregunta muy importante. ¿Esos 10 pesos o ese peso es suyo o es del Señor? Imagínate 1,000,000 de personas que le roben un peso a Dios. ¿Cuántos son? Es 1,000,000 de pesos ya. 1,000,000 de pesos. Y eso, aunque Dios no necesita dinero, la causa de Dios, como dijo el Ellen G. White, necesita dinero y consagración. 1 de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere
además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Y si yo me robo un peso, si yo me robo 1, 2, 3, 4, 5, 10 pesos, le estoy robando a Dios. Porque ¿qué es lo que dice aquí? Yo no debo robar ni un poco. Y si yo robo un chin, un peso, sigo siendo un ladrón. Aunque un peso no haga mucha diferencia, pero sigo siendo un ladrón porque me robé un peso. Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 197. Todo cristiano es un mayordomo de Dios que ha recibido sus recursos. Asegurémonos de que no estemos robando a Dios ni siquiera en lo mínimo, porque este asunto es muy abarcante. Y cuando dice muy abarcante, quizá no solamente se refiere al dinero, sino también se está refiriendo a la parte de el tiempo. Y de eso en algún momento vamos a estar hablando. Un mayordomo también administra su tiempo. Continuamos aquí, Malaquías capítulo 3 y el versículo número 8. No el versículo 10, se recuerden. No el versículo 10, sino el versículo 8, porque el versículo 10 es el típico versículo que siempre estamos utilizando. Esa es la pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Recuerde, un peso es robar. Robar es robar, sea mucho o sea poco. Lenas de vuelvo y repito, asegurémonos de no estar robando a Dios ni siquiera en lo mínimo, ni un chin, ni un peso, ni un centavo. Todo eso, lo que es de Dios, es de Dios. Y me gusta aquí que dice que en los diezmos y las ofrendas, aunque quizás no haya 1%, pero cuando yo no doy la ofrenda al alfolí donde corresponde, entonces también dice Dios que yo le estoy robando. Algo muy importante: identificarse con el dueño de todo. Eso es muy importante, familia, ¿eh? Yo creo que un buen mayordomo fiel y dolido, se identifica con su señor. Si su señor está contento, el mayordomo también se va a poner contento con su señor. Si su señor está triste, el mayordomo se va a sentir triste porque su señor está triste. Y eso sucede también con la causa de Dios. Mira, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, un texto que no tiene quizás nada que ver con este sentido, pero algo que quisiéramos aplicar, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Me gusta aquí, por eso lo resalté, sino que Cristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. O sea, Cristo se dolió de nuestra necesidad, de nuestra condición, y Él viene y toma la forma semejante a la nuestra para liberarnos a nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, con identificarme con el dueño de todo? Míralo aquí, después de esta cita, el cual es la última. Dame ver, creo que, ok, aquí la cita final. Dice Pablo: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo, recuerden que era un hombre muy dolido por la causa de Dios. Y esta, que es la última cita, dice algo muy, pero muy importante en cuanto a esto. Un mayordomo, testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 198, párrafo 2. Un mayordomo se identifica con su señor. Un mayordomo se identifica con su señor. Acepta las responsabilidades de un mayordomo y debe actuar en lugar de su señor y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. Voy a hacer una pausa aquí. Me gusta esto. Que acepta las responsabilidades de un mayordomo y debe actuar en lugar de su señor. Mi pregunta es, si Dios sabe que le están robando, si Dios sabe que le están robando los diezmos y las ofrendas, ¿qué usted considera que haría Dios? Pues haría lo que dice en Malaquías 3:8, que le dice al pueblo: ustedes me están robando en los diezmos y las ofrendas. Eso haría el Señor. Ahora, dice Elena G. de White que el mayordomo actúa en lugar de su señor. O sea, como él sabe que su señor va a tomar carta en el asunto sobre esto, el mayordomo también va a tomar carta en el asunto. Por eso, mi hermano, no se, no se siente incómodo cuando el pastor, la tesorera, el tesorero
se dirige a usted y le dice, está fallando en los diezmos y las ofrendas, no vi los diezmos y las ofrendas de que debieron entrar tuyo por esto y aquello, porque alguien podrá decir, oye, a esta gente lo que le interesa es el dinero. No, no, no. Esa persona está cumpliendo con el papel, con la responsabilidad que la iglesia ha colocado, y está asumiendo su rol de una forma que sea la adecuada. Que te pregunte por dinero pues ese es su trabajo como tesorero de la iglesia. Ahora, si el pastor te visita, no es porque quizá el pastor se esté viendo afectado con su dinero, sino porque la principal causa de todo esto es tu vida espiritual. Es tu vida espiritual. Seguimos aquí. Dice que, dame ver, y hacer lo que haría su señor si estuviera a cargo de la situación. Los intereses de su señor se convierten en los suyos. O sea, los intereses del Señor deberían convertirse también en los intereses nuestros como mayordomos. Lo que le interesa al Señor debería también de interesarme a mí. Lo que no le interesa al Señor, entonces que tampoco me interese a mí. Voy finalizando ya la cita, la cual es la última. La posición de un mayordomo está revestida de dignidad porque su Señor confía en él. Si en alguna cosa actúa egoístamente y se aprovecha de las ventajas de las ventajas obtenidas al negociar con los recursos de su Señor, ha pervertido la confianza con que se lo ha investido. Familia, nosotros hemos aprendido, ¿verdad? O hemos recalcado muchos puntos, los cuales han sido muy importantes para nosotros. Han sido, son y serán muy importantes para cada uno de nosotros. Dios es el mayordomo, es el dueño de todo. Tú y yo somos los mayordomos. Tenemos que administrar todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dinero, casa, tierra. No debemos robar ni un poco. Vuelvo atrás. Dinero, casa, tierra. Todo esto debe ser administrado especialmente para la honra y la gloria de Dios, para beneficio de la iglesia, para el beneficio de poder salvar almas. Yo no debo robarle ni un poco a Dios. Ni un poco. Sea mucho o sea poco, porque se requiere de los mayordomos que seamos hallados fieles. Que Dios nos bendiga grandemente. Seamos mayordomos fieles. Démosle a Dios la parte que le corresponde. Y no solamente administremos bien el dinero, sino nuestra casa, nuestro terreno, nuestro tiempo y todo lo que nosotros tengamos, pongámoslo al servicio de Dios y todo lo que hagamos que sea para la honra y la gloria de Dios. Oramos. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos poder estudiar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que esta palabra pueda transformar nuestros corazones. Continúa hablándonos y que esta serie sea de edificación para tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, Dios nos bendiga grandemente. Recuerda apoyar este canal haciendo algo que es gratuito, suscribiéndote. Nadie te está cobrando por esto. Dale like al video. Recuerda que YouTube lo va a recomendar conforme a los likes. Comenta qué te ha parecido el contenido y comparte también el video con otras personas, ya sea con tu grupo de iglesia, para que puedan seguir aprendiendo. Así que me despido, su amigo y hermano el pastor Jeffrey Marte, y recuerda que este es tu canal, Camino al Hogar. Camino al Hogar.